En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el quinto domingo después de Pascua y nuestro Señor está terminando de explicar a los apóstoles lo que deben hacer ahora que pronto Él ya estará ausente físicamente con su cuerpo, pero presente siempre espiritualmente en la iglesia. Pero Él les dice a los apóstoles casi ya pronto es el día de la ascensión. Esta semana, este jueves, es el día de la ascensión de nuestro Señor, el momento de la separación física, corporal de nuestro Señor con los apóstoles, pero no es una separación espiritual. Así que nuestro Señor les dice, ahora es el tiempo de rezar, porque yo ya no estaré aquí. Ahora ustedes deben pedir en mi nombre, deben pedirle a nuestro Padre Celestial, todo lo que necesiten, pídenselo en mi nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque Jesús es Redentor y Él es el que pagó, Él es el mediador entre el cielo y la tierra. Él es el que redimió el mundo. Él es el que reconcilió a la humanidad con Dios por su pasión, por sus sufrimientos. Entonces es en su nombre que hay que pedir las cosas. Entonces, por eso en la iglesia siempre se ha insistido siempre en la mediación de nuestro Señor. Ciertamente hay iglesias que puedan estar dedicadas a la Santísima Trinidad, pero casi no hay, no hay iglesias dedicadas a Dios Padre, o tal vez algo sí al Espíritu Santo, ¿no? Pero es muy raro. Pero la iglesia insiste mucho, si nos fijamos bien en todas las oraciones, en el culto, a Jesús, a Jesucristo, a las fiestas todas. Las fiestas son fiestas de Jesucristo, ¿verdad? La ascensión, el nacimiento de nuestro Señor, la Pascua, Semana Santa, todo es en relación a la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? ¿Acaso no es igual que las otras personas? Pues sí, es igual, pero es la segunda persona de la Santísima Trinidad la que se hizo hombre para salvarnos. Entonces, es ella el camino, la vía para acceder a toda la Santísima Trinidad. Entonces Jesús nos dice, pidan en mi nombre. Por eso siempre en las oraciones de la misa, si se fijan, siempre al final de cada oración dice, por Jesucristo nuestro Señor, etcétera. Es para hacernos comprender que estamos pidiendo por Jesucristo a Dios Padre, a la Santísima Trinidad, siempre es por medio de Jesucristo mediador. Entonces, esta importancia de la mediación de nuestro Señor. Y también cuando dice en mi nombre, es decir, cuando nosotros comprendemos lo que es, qué significa un nombre, designa a una persona, a alguien. Entonces, cuando nosotros pedimos en el nombre de Dios, es también porque estamos comprendiendo quién es Él, o que tenemos un concepto justo de lo que es Dios. Porque si alguien reza en nombre de una divinidad pagana o una falsa divinidad, está pidiendo en nombre de algo que no existe. Y no tiene consecuencias eso. Entonces viene el demonio y ocupa ese lugar, ¿verdad? Entonces por eso los dioses paganos son demonios, porque el demonio, cuando alguien invoca a un falso dios, pues es el demonio que va a tomar el lugar, que es el que es invocado. Por eso nosotros no podemos rezar con personas de otra religión. Eso es un pecado. Y se llama, en lenguaje teológico, se le llama la communicatio in sacris, lo cual es un pecado muy grave, que es sospechoso de herejía. Alguien que reza con una persona que no es de la misma religión es sospechoso de herejía. Entonces hoy que se multiplica esos actos por el Papa, por los hombres de iglesia modernos, se ha vuelto algo común.
Pues bien, es sospechoso de herejía todos los que hacen eso, aunque sea el Papa, aunque sean los obispos. Y es un acto que es pecado mortal, rezar junto con alguien que reza a un Dios pagano, un Dios que no existe. Entonces no podemos justificar esos actos ecuménicos de ninguna manera. Son pecado mortal. Así que así está la situación de la iglesia. Pero nosotros pedimos en nombre de Dios, porque pedimos en nombre del verdadero Dios, pero además alguien que tiene la fe sobrenatural, entonces tiene el concepto de Dios. Es como un niño, a diferencia de esto, es como un niño que, por ejemplo, repite lo que dijo su papá o lo que dijo su mamá, pero no entiende lo que quiso decir esa palabra. Entonces el niño realmente no está expresando eso porque no entiende lo que está diciendo. O como un animal, un perico, ¿verdad? A veces repite lo que una persona dice, pero no es que el animal lo diga realmente porque no entiende lo que dice. Así que también para invocar a Dios nosotros debemos comprender lo que estamos diciendo. Alguien que no tiene la fe no puede rezar, no puede invocar a Dios porque no tiene el concepto de lo que es Dios. Y el que no tiene la fe no puede tener ese concepto porque es en la virtud de la fe que tenemos acceso al conocimiento de Dios. Por eso alguien que es católico y deja su fe, la abandona, entonces ya no invoca a Dios, ya no puede invocar a Dios, ni Dios no lo escucha. Es importante tener realmente esa comprensión. No es una comprensión absoluta, pero es una cierta comprensión de lo que es Dios. Pero es importante que sepamos, es por la virtud de la fe que tenemos un acceso a un conocimiento. No es un conocimiento cualquiera de Dios, es un conocimiento sobrenatural. Es un conocimiento de Dios como Él es. Y en la naturaleza no podemos hallar ese conocimiento, podemos hallar un conocimiento de lo que Dios es, en tanto que es autor de las cosas naturales, pero no en su vida divina propia. Así que la fe nos hace dar un salto que es arriba de las fuerzas de nuestra inteligencia, arriba de las fuerzas de nuestra naturaleza. Es el conocimiento por la fe. Es algo que Dios nos da, que nos hace capaces de conocer a Dios de una manera sobrenatural, como Él se conoce. Ciertamente Dios es infinito, no conocemos todo lo que Él es, pero conocemos por lo menos que Él existe, o conocemos algo de Él. Entonces este conocimiento de la fe es realmente un tesoro para aquellos que tienen la fe. Es un tesoro poder invocar a Dios como Dios quiere ser invocado. Y cuando invocamos a Dios, Dios nos oye, porque lo hacemos como hijos, no lo hacemos como animales o como personas que viven en el pecado mortal, personas que no tienen fe, que no creen en Dios. ¿Cómo pueden invocar a Dios? Aunque lo invoquen, no tiene el mismo efecto porque no son hijos de Dios, no tienen el conocimiento real de Dios. Entonces este es un tesoro, la gracia de la fe. Y pues todos los días que rezamos, todos los días que multiplicamos esos actos de fe, estamos haciendo un acto que nos pone realmente en contacto con Dios. Cada vez que rezamos con fe, cada vez que hacemos un acto con fe, entonces estamos en contacto con Dios. No es un contacto puramente exterior, como cuando vemos una persona y la vemos así exteriormente. No, realmente cuando hacemos un acto de fe, no es solo una cosa exterior,
es que Dios realmente está en contacto con nuestra alma. Esa es la gracia de la virtud de la fe. Y por eso hay que valorarla, darle su verdadero valor, tener la fe. Una persona que invoca a Dios pero no tiene la fe, ¿por qué los demonios temen a aquellas personas que invocan a Dios? Los temen porque cuando es un verdadero acto de fe, realmente Dios está presente. Cuando se hace un acto de fe, Dios se hace presente en el alma, no es una presencia puramente como un recuerdo que yo tengo de lo que hice hace 3 días. No, es una presencia real. Dios está presente en un alma que tiene la fe, que hace un acto de fe. Dios se hace presente, porque ahí donde se cree en Él, Dios está presente por el acto de fe. Y por eso el demonio teme a las personas que hacen actos de fe. Y cuanto más intenso es este acto de fe, más el demonio tiene temor, porque Dios se hace presente. No es tanto que nosotros rezamos o que nosotros hacemos esto o nosotros por nuestra fuerza humana vamos a expeler la acción diabólica. No, es porque el acto de fe conlleva la presencia de Dios. Y nada teme tanto el demonio como el acto de fe. Así que los santos, ¿por qué el demonio los temía particularmente? ¿Por qué incluso los obedecía? Porque los santos tenían un grado eminente de la virtud de la fe, animada por la caridad. Entonces eso hace que Dios se haga presente en nuestra vida. Así que qué consolación para una persona que reza con fe, que reza con ardor, que Dios se hace presente en su vida. Una persona que tiene la fe no está sola. Dios está en su vida, en su alma. Dios se hace presente en su alma. Entonces no debemos entristecernos de ver que pues a veces el mundo sigue el mal, sigue el pecado, y que somos pocos los que queremos ser fieles a Dios, que queremos ser fieles a la fe de la iglesia que nos transmite esta fe, es el gran tesoro de la iglesia. Entonces, sin la fe no podemos acceder a los sacramentos, no podemos participar a los frutos de la misa, no podemos conocer bien, comprender bien nuestro catecismo, las enseñanzas de Dios, las enseñanzas que la iglesia nos ha transmitido por 2000 años. Y por eso una persona que tiene la fe, cuando alguien la contradice, cuando hay cosas que no están bien, que no son conformes a lo que Dios nos ha enseñado, se sienten incómodos. Se sienten incómodos cuando, por ejemplo, alguien les dice cosas que van contra la fe. Eso les incomoda, porque se sienten agredidos en esa fe que tienen en su alma, esa presencia de Dios que está en su alma, les dice que hay algo anormal en una conversación o en un libro que lee uno o en algo que uno ve tal vez en algún lugar. Entonces eso se llama el sentido de la fe, que dicen alguien dijo esto, pero me chocó, es decir, me creó una especie de conflicto en mi alma. Es decir, que nuestra fe nos dice que algo no está bien en una persona o alguien que dice algo, ¿verdad? Por ejemplo, uno encuentra hoy muchas cosas en internet que son a veces protestantes y hablan de Dios, hablan de Jesucristo, pero hay algo que nos dice que eso no está bien centrado, algo falta, algo no está bien, ¿verdad? Por ejemplo, incluso hay películas hoy que hacen sobre temas de vidas de santos, pero son hechas por gente de la iglesia modernista, de la iglesia oficial. Entonces esa manera de presentar ese santo, la vida de ese santo, está deformada, está viciada. A veces son santos que nunca hablan de la Virgen María.
que nunca hablan de ciertas, del combatir el pecado, los enemigos del alma, el demonio, la carne, el mundo. Entonces, una persona que tiene una fe verdadera, cuando ve esas cosas, siente una especie de incomodidad, algo le molesta, tiene sentido de la fe y dice, aquí falta algo o aquí sobra algo, aquí algo no está bien. Entonces, si tenemos la fe verdadera, sentimos ese rechazo, algo que nos molesta, y gracias a Dios. Pero ese sentido de la fe se puede debilitar si nuestra fe se debilita. Así que una persona que dice que tener la fe, pero que nunca reza, que no recibe los sacramentos, que no va a misa, que no dice el rosario, etcétera, entonces su sentido de la fe se va debilitando, porque es como una virtud que se va apagando. Es como una persona que nunca ejercita su cuerpo, llega un momento que se puede atrofiar, ¿verdad? Si no hace ejercicio, si no hace movimientos. Pues así también la fe, si no la ejercitamos, se puede atrofiar, se puede debilitar, y puede, en caso extremo que esté tan débil, pues cualquier cosa que le pase puede hacer que él pierda la fe completamente, porque no tiene una fe fuerte, no tiene una fe que la ejercita todos los días con su rosario, con buenas acciones, con buenas lecturas. Pero la oración es importantísima en el ejercicio de la fe, así que tengamos presente que sin la oración no se puede, es muy difícil crecer en la fe. El que reza, como decía San Alfonso, el que reza se salva y el que no reza se condena. Así que hoy en nuestra época de activismo, de materialismo, de toda esta agitación que hay, ese activismo que hay en la sociedad moderna, todos piensan que el hecho de hacer cosas es lo más importante, pero no. Lo más importante es aquello que nos pone en contacto con Dios. Es lo principal. Para esto fuimos hechos. Lo demás es un instrumento para unirnos a Dios. Entonces, si la gente no lo entiende, estamos perdiendo el tiempo. Y al fin de nuestra vida, Dios nos juzgará no sobre el dinero que habremos acumulado o las cosas materiales que habremos hecho. Nos juzgará sobre todo ese acto de fe, cuánto lo hemos engrandecido, lo hemos fortificado. Todos esos actos que fueron fruto de un acto de fe son los que serán recompensados, y todos esos actos que no fueron animados por la fe son los que serán castigados. Entonces, todo lo que es pecado es porque es contrario a la fe, porque no obedece la fe, que es indiferente a la fe. Así que en esta época de materialismo, de indiferentismo, tenemos que tener claro eso, porque hoy en la iglesia modernista la fe no es lo más importante, no es de aquello de lo cual viene todo lo demás, no es la raíz de la vida cristiana, es un aspecto. Para ellos es mejor ser caritativos o buenos con los demás, pero en realidad la caridad cristiana siempre tiene motivos de fe. ¿Por qué yo amo al prójimo? Por amor de Dios. ¿Por qué hago esto? Siempre por razones de fe. Entonces todo acto de caridad está inspirado forzosamente en la fe, y si no se inspira en la fe, se vuelve otra cosa. Ya no es caridad, es una especie de filantropía, de sentimientos humanos que no tienen recompensa en el cielo, que no tienen futuro en la vida cristiana. Y no es eso lo que va a vivificar la iglesia, y de hecho por eso la iglesia cada vez languidece. Los cristianos se entibian más, porque todas esas manifestaciones de fe están desapareciendo. La vida de oración, ¿quién tiene esa preocupación por mantener una vida de oración? Rezar. ¿Pero quiénes rezan? Pregunten ustedes a las personas que conocen quiénes rezan. Hay muchas personas que ya no rezan. ¿Cómo van a practicar su fe?
Entonces, por eso cada vez oímos cosa enormes, comentarios enormes sobre que dicen, sí, yo soy católico, pero yo no creo en el infierno, o yo soy católico, pero respeto las otras religiones. ¿Cómo podemos respetar algo que está mal, que está errado? Podemos tener respeto o estima por las personas, pero no podemos respetar como tal los errores que estas personas puedan tener, porque en realidad eso les hace daño. Entonces no es que queramos condenar a las personas, pero queremos, no podemos aprobar una creencia que les hace daño a ellos, que los está engañando, que los está llevando al infierno. ¿Cómo puede ser? No podemos aprobar eso. Entonces, ese concepto modernista, naturalista, esa nueva caridad del Papa Francisco, esa nueva caridad del Concilio Vaticano II, no es la caridad católica, no es la caridad inspirada en la fe, no tiene raíces, y eso no tiene recompensa, eso Dios lo rechaza, lo desecha, ese tipo de caridad filantrópica que no tiene fe. Esa caridad sin fe es un veneno que está corrompiendo el cristianismo, porque mucha gente cree que todo está en ser simplemente estar bien con los demás, vivir en paz con los demás, una especie de armonía que no tiene consistencia, porque no puede haber armonía si no está la base, la verdad. Entonces, digan lo que digan, cuando dos personas piensan cosas contrarias, tiene que haber en algún momento un conflicto, tiene que haber en algún momento algo que en la cual no se entiendan, porque en los actos uno siempre se inspira en alguna idea, en algún pensamiento, en alguna verdad. Entonces en los actos no va a haber nunca armonía, esa armonía es ficticia, y de hecho hoy esas religiones que el Papa ha recibido para hacer sus reuniones ecuménicas son las que están persiguiendo a los cristianos. Ahorita en los países islámicos se están masacrando muchos católicos, en la India también se masacran a muchos católicos, y el Papa no dice nada. O también en Siria, con la guerra de Siria, están matando a muchos católicos, los están exterminando. Con la aprobación de esas potencias que están en servicio del sionismo, y el Papa no dice nada. ¿Por qué no protesta cuando están acabando con los católicos, que matan a los sacerdotes, los torturan? ¿Y quién dice nada? Bueno, entonces, ¿en nombre de qué? Pues hay que mantener esa buena relación ecuménicas con esas religiones. Pero ¿qué frutos ha tenido esas relaciones ecuménicas? No ha hecho más que envenenar la situación. Y es una ilusión que no tiene futuro, el hecho de querer vivir en ese ecumenismo, que es una cosa absurda, es una necedad completa. Entonces el mal no es indiferente al bien, así como el bien no puede ser indiferente al mal. Así que si nosotros queremos pactizar con aquellas personas que son nuestros enemigos, nos van a hacer daño. No podemos pactizar con ellos. A veces en cosas importantes, a veces en cosas menos importantes, pero si hay alguien que me quiere hacer daño, yo me alejo de él o tomo precauciones. No puedo colaborar con aquellos que tienen otras convicciones que son malas. Incluso en política no se puede colaborar con gentes que están en el error. Francamente, yo no puedo colaborar con el Partido Comunista por ninguna razón. Por ninguna razón.
como decía el Papa Pío XI, el comunismo es intrínsecamente malo y no se puede colaborar con él en ningún campo. Y hay que tener ese sentido, porque si no caemos en el relativismo práctico que lleva al relativismo ideológico y al relativismo moral. Porque si en la práctica yo no respeto mi ideología, pues yo voy a caer en el pecado, voy a cometer actos que son condenables porque no corresponden a las ideas o a las convicciones que yo profeso. Entonces, si yo hago pactos prácticos con el mal, me estoy corrompiendo, no solo desde el punto de vista práctico, sino intelectual, a punto de vista de la fe. Estoy alejándome de mi religión. Entonces eso hay que tenerlo bien claro en nuestra mente, ¿verdad? No todo se puede hacer, hay ciertas cosas que uno puede hacer, pero hay otras que no, porque ya desdicen la moral, desdicen nuestra fe. Entonces hay que pedirle a Dios que nos mantenga siempre en esa actitud de entereza, no solo intelectual, sino práctica. Y es la mentalidad del catolicismo liberal de querer hacer compromisos. Ellos no los llaman así, dicen que no son compromisos, pero sí lo son, prácticos. Es el gran error que ha caído también muchos tradicionalistas, especialmente la Fraternidad San Pío X, que quieren hacer pactizar con la Iglesia modernista. Dicen que no practican las ideas, sí, tal vez no por el momento, pero en la práctica ya están practicando. Y los hechos llevan a las ideas. Los actos siempre corresponden a una idea, a una convicción. Y esa es la mentalidad de la fraternidad que se ha hecho, de la nueva Fraternidad San Pío X, que ya está por quedar bien con la Iglesia oficial, ya está silenciando muchos aspectos de nuestra religión y de nuestro combate por la tradición. Nosotros no compartimos esa actitud. Y pedimos a Dios que nos mantenga siempre en la entereza de la fe, esa fe que realmente nos hace rezar y que nos hace invocar a Dios en su nombre. No es decir no porque una persona dice yo rezo en nombre de Dios, que está rezando en nombre de Dios, no. Para rezar en nombre de Dios hay que comprender según la fe lo que es este nombre de Dios, tener la fe y realmente practicarla. Entonces uno sí está invocando en nombre de Dios. Los protestantes dicen que invocan a Dios en nombre de Jesucristo, pero es una falsedad, porque una persona que no tiene la fe no puede comprender lo que es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios y la presencia de Dios no están en su alma, así que es una vaciedad, todo eso es una persona hueca que no tiene la fe. Así que nosotros pedimos a Dios que nos conserve la fe, que nos dé el sentido de cómo practicarla, de cómo vivirla, de cómo aumentarla. Y insisto, es en la oración sobre todo que ustedes van a agrandecer esta fe, y en la práctica de los sacramentos. No olvidemos de hacerlo todos los días, ser fieles a nuestras oraciones de la mañana y de la noche y a nuestro rosario, pero no es lo único, se puede decir más, y entonces cuando tenemos tiempo pues recemos más, si podemos recemos más, no nos pongamos un límite, y que esta oración tenga una presencia en todo nuestro día, que eso se llama, no es solo oración, sino también es vida de oración. Y esa vida de oración está presente en todos nuestros actos, nuestro pensamiento. Una persona que tiene vida de oración se siente siempre cerca de Dios. Si no sentimos la presencia de Dios es porque estamos mal. Entonces, hemos comenzado este mes de mayo, es el mes de mayo dedicado a la Virgen María. Ella es el perfecto modelo de la presencia de Dios. Pidámosle a ella siempre vivir en presencia de Dios. Vivir en presencia de Dios es tener vida de oración.
Entonces, alguien que no sabe vivir en presencia de Dios tiene que alarmarse y decir, no, tengo que adquirir esa presencia de Dios, esa vida de oración. ¿Y cómo la voy a adquirir? Rezando más, rezando bien, rezando siempre y ofreciendo a Dios todo, hasta nuestros actos. Si nuestros actos están unidos a Dios, pueden ser una oración. Una persona que actúa en nombre de Dios, todo lo que hace, su vida es una oración, algo que es agradable a Dios, sus actos. Así que pidámosle a Nuestra Señora que nos dé esa presencia que ella siempre practicó, y que inspira siempre la presencia de Dios. Cuando vemos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, estamos viendo la imagen de la Virgen María, pero ella está llena de Dios, se ve, se nota, se siente. Así que nosotros vivimos en esa presencia, entonces si no lo vivimos debemos tratar de adquirirlo, y pidámoselo esto en este mes de mayo a Nuestra Señora, que nos ilumine, que nos guíe, que nos santifique. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.